Vamos a tener el ritual de la palabra. La lectura bíblica la encontramos en 1 de Timoteo 5 y terminamos hasta el capítulo 6, versículo 2. Vamos a hacer la lectura de la Biblia de pie, hermanos, por favor. El primer versículo quisiera que me acompañaran las hermanas y el siguiente versículo los hermanos, así intercambiándose, y en el último versículo nos unimos todos. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los que como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los que estén en su casa, ha negociado la fe, y en peor en un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya alguna se ha apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en la verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al que brilla, y contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que presiden en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y en el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con licencia ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por sus hermanos, sino sirvientes por cuantos creyentes y amados los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén, hermano.
Muy bien, hermanos, tenemos la proclamación de la palabra a cargo de nuestro anciano de iglesia, Gabriel Segura del Castillo, con el tema Amada Iglesia, enseña cómo tratar a los demás. Tu tiempo, hermano. Vamos a orar, hermanos, porque definitivamente, Señor, ponernos en tus manos es lo más adecuado, porque tu palabra ha de ser expuesta. Te ruego, Señor, que este mensaje que has preparado, que me has permitido elaborar durante estos días, llegue a cada uno, que le dé a cada uno de mis hermanos, tanto los que están ahora presentes en el templo, los que están en internet o los que han de escucharlo a través de las reproducciones en las redes sociales, les des la sabiduría para poder hacer lo que tu mensaje está preparado. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor de nuestras vidas. Amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. Como ya ha venido siendo de manifiesto durante las recientes semanas, estas cartas donde hemos estado trabajando, que también conocemos como epístolas de Pablo, tienen un destinatario identificable. Pero aunque sean dirigidas en este caso a Timoteo, no debemos permitir y no debemos dejar de lado que, a pesar de que fueron escritas hace cerca de 2000 años, es algo que no nos toca. Ninguno de los presentes y de las personas que se han ido conectando en las redes se llama Timoteo. Entonces, de repente podemos sentir que, como dice la conseja de nuestro país, podemos hacernos como que la Virgen nos habla, ¿no? Como que esto no es para mí, pero definitivamente sí es para nosotros, porque todo lo que está contenido de tapa a tapa en nuestra Santa Biblia es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cuando usted lea a Timoteo, pues póngale Luz, póngale Ramón, ¿sí? Póngale David, póngale Mario, Alma, Elsie, ¿sí? Porque Dios está hablando, ¿sí? Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, no está en una cruz, no está ahí esperando que alguien lo baje, ¿sí? Nuestro Señor resucitó y Él vive. Jesucristo vive. Y por lo tanto, usted y yo podemos entender que lo que está contenido en su palabra es un mensaje para usted y para mí. Y por eso hicimos un pequeño giro en los títulos que venían presentándose semana a semana en la serie que se ha estado presentando, y el tema del día de hoy, si alguno leyó su boletín, aunque haya llegado ayer a las 10 de la noche, tuvo, por supuesto, suficiente tiempo para leerlo, para saber que este mensaje se ha intitulado Amada Iglesia. Amada Iglesia, enseña cómo tratar a los demás. Y dentro de esa amada iglesia caemos todos y cada uno de nosotros, porque todos nosotros conformamos ese apartado que Dios ha hecho, esa manera extraordinaria en la que Él decidió bajar y volver a establecer un vínculo entre la humanidad y Dios que se había perdido por allá con Adán y con Eva. Y entonces el Dios de la historia, el mismo que es ayer, hoy y siempre, determinó que naciera su Hijo Jesucristo. Y entonces nos dio una palabra que está en Juan 3:16, ¿sí?
Usted perfectamente puede recordar este pasaje, porque dice que Él nos dio a su Hijo. ¿Y nos los dio por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque a la hora que pase el alfolí le echamos de manera tal que el hermano diácono ya no puede y requiera que alguien más le ayude para poder cargar los lingotes? ¿O porque alguno de nosotros construyó un asilo o va y atiende a los ancianos de alguna manera? No. Lo hizo porque te ama. Porque te ama. Porque te ama. Y cuando tenemos la oportunidad de sentir su amor en nuestras vidas, como lo expresamos en cada una de nuestras peticiones y agradecimientos, nosotros sabemos que realmente nos ama, que nos cuida, que nos protege. A veces ni siquiera somos capaces de poder agradecer tantas cosas porque son tantas y tan variadas que podríamos agradecerle que podemos caminar, que podemos comer, ¿sí? Que a pesar de nuestras dolencias tenemos la capacidad de podernos entregar, ¿sí? Sabemos que Dios está con nosotros y este pasaje termina en la versión que leímos, en la versión de la Reina Valera 60, termina con, si van ustedes al 6.2, al final del versículo 6.2, dice Pablo dirigiéndose a su amada iglesia, y ahí póngale usted su nombre, cada uno su nombre, Alejandra, Johannes, Catalina, Diana, todos, ¿sí? Pongamos, esto enseña y exhorta. Las semanas previas hemos venido viendo que definitivamente cada uno de nosotros es un ministro de Jesucristo, ¿sí? Hayamos sido elegidos o no en una asamblea, en una reunión congregacional, cada uno de nosotros, al haber sido llamados por Jesús, por Dios, de las tinieblas a la luz, definitivamente nos hemos vuelto sus ministros. Y entonces Él nos encomienda algunas cosas, ¿sí? Nos encomienda que enseñemos. Y entonces vamos a analizar lo que, de acuerdo a lo que dicen las Biblias, ustedes pueden encontrar en sus versiones que tienen ahí en la mano, pueden encontrar que el capítulo 5 tiene un pequeño titulito, ¿sí? Una cosa aparte de que a veces confundimos y creemos que es parte de los escritos originales, ¿sí? Pero no, esto ya son ayudas teológicas para que usted y para que yo podamos entender un poquito más claramente qué es lo que Pablo trató de decir. Es como si tuviéramos un intérprete. Los que tenemos algunos años viendo política podemos recordar algún vocero presidencial que salía y que decía lo que este hombre quiso decir realmente fue esto, ¿sí? Entonces aquí como que nos dan una ayudadita y nosotros sentimos que eso es suficiente y a partir de ahí comenzamos a leer como un capítulo completamente distinto. Pero ya vimos que el pasaje de ahora empieza en el 5.1 y termina en el 6.2, ¿sí? Y dependiendo de la versión que se ocupe para esta situación, nosotros podemos encontrar que estos títulos varían de versión a versión. Y por ejemplo, la Reina Valera, tanto la versión 1960 como la contemporánea, intitulan a este pasaje como los deberes hacia los demás. La traducción en lenguaje actual dice cómo tratar a los demás, un poquito más apegado a lo que vamos a platicar el día de hoy, porque acuérdense, se llama Amada Iglesia, enseña cómo tratar a los demás. La versión Dios habla hoy dice cómo comportarse con los diversos miembros de la comunidad. Y una Biblia, que es la Biblia de Estudio de la Reforma,
usa en esta porción 4 indicadores, 4 pequeños subtítulos. Pero aquí empieza un poquito antes, empieza antes del 5.1, entonces se va desde el verso 6 del capítulo 4 y dice el buen ministro de Cristo, que es parte de lo que vimos la semana pasada. A partir del verso 2 del capítulo 5 dice responsabilidades a las viudas, y ahí le da en esta porción un espacio grande, porque ahorita vamos a ver por qué es tan importante para Pablo el poder instruir claramente a Timoteo y por lo tanto a nosotros, aunque hoy día ya nuestras viudas son mujeres empoderadas, dijeran, ¿no? Sí, se ponen su paliacate morado y entonces ya son, ya no son viudas, sino son mamás luchas, ¿no? Son luchonas, son mujeres guerreras, ¿sí? Desde el versículo 17 le da a Pablo a Timoteo otras recomendaciones, en donde entra cómo tratar al liderazgo, cómo reconocer el trabajo que hacen los pastores concretamente. Aquí habla, y ahorita vamos a ver algunas otras versiones, con lo cual vamos a tener más claro lo que el lenguaje de repente puede cambiar, porque definitivamente un documento que fue escrito hace 62 años, bueno, revisado hace 62 años, definitivamente tiene otro entorno, otra idiosincrasia de las gentes de ese entonces, ¿sí? Y finalmente, a los 2 primeros capítulos del verso 6, los llama cómo servir a los superiores. Aquí, así que, queridos hermanos de la iglesia Getsemaní, el pasaje de esta mañana lo hemos intitulado Amada Iglesia, enseña cómo tratar a los demás. Esto es parte de lo que cotidianamente enseñamos, que el acercamiento a las Escrituras es individual. Es algo que usted tiene que hacer. La semana tiene 168 horas. Y entonces una de las cosas que tenemos que enseñar es que nosotros no podemos venir un par de horas el domingo y las otras 166 horas, pues simple y sencillamente no ponemos a tocar nuestra Biblia. Tan es así que algunos en la mañana del domingo andamos apresurados buscando dónde la dejé, ¿sí? Entonces volteamos de cabeza toda la casa. ¿Dónde está mi Biblia? Porque pues, no puedo llegar a la iglesia sin Biblia. ¿Bien? Ahora los más modernos traen su teléfono y desde ahí pueden ver cualquier versión, y lo cual ha aumentado este tipo de cosas. Entonces, Dios nos habla a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Lo que usted está escuchando en este momento no es lo mismo, ¿sí?, que lo que está escuchando mi hermana Luz. Porque Dios le está hablando a ella, le está hablando a usted a través de su Espíritu Santo, le está indicando algunas situaciones. Y tomando en cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es enseñar a los demás enseñar cómo tratar a los demás, vamos a hacer un pequeño alto. Mi querida hermana, mi amado hermano, cuando usted iba a la escuela, además de su dinero para su camión, si es que se transportaba en algún tipo de transporte público, o llevaba unas monedas o billetes para su lunch, para su refrigerio, para comprar algo en la cooperativa, y con eso ya les estoy dando una idea de más o menos la edad que traigo encima, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que llevaba usted consigo, además de este elemento de lo que le acabo de decir? Por favor, ¿qué traía usted además en su mochila? ¿Perdón? ¿Libros? Traía usted libros. ¿Qué más? Cuadernos también traía, ¿sí? Plumas. Y ahora los chicos modernos, ¿qué traen? Una laptop, ¿no? Pero finalmente les permite hacer algo que
que vamos a ver ahora. Ya dentro del salón, delante de su maestro, de su maestra, ¿qué es lo que usted hacía mientras ellos estaban exponiendo? Mientras apuntaban, mientras decían y les pedían que abrieran un libro, etcétera. ¿Qué hacía usted además? ¿Perdón? Tomar apuntes, ¿sí? Usted tomaba apuntes. ¿Y por qué hacía eso? ¿Para qué tomaba esos apuntes? Seguramente porque durante el transcurso del ciclo escolar y al final del mismo, usted tenía que enfrentar, exponer en grupo, reunirse con sus compañeros, trabajar para hacer una actividad de fin de año y los temidos exámenes finales. ¿Sí? Pero ahora ya que tiene usted ese panorama de lo que hacía usted en la escuela, ¿por qué cuando viene usted al templo no toma notas? ¿Cómo es posible que nuestro Señor, que le está revelando una palabra en donde usted quiere enseñar, tenga que tener muy claro que para enseñar primero tiene que aprender? Si usted se imagina que alguno de nuestros pastores, Eric, Marcos, vinieran y expusieran sus sermones domingo a domingo y que hubieran ido al Seminario Teológico Presbiteriano de México como nuestra hermanita Johannes y que simplemente se hubieran pasado escuchando durante 4 años a sus maestros, ¿qué tanto pudieron haber abrevado? ¿Qué tanta capacidad de su disco duro interno han podido tener llena de la información? Y que si el catecismo de quién sabe qué, que si este de acá, y que si la Biblia acá, y que los libros y los rollos del Mar Muerto, y todo acá. ¿Sí? Todo dentro de su cabecita loca. Pues hermanos, ¿quiere usted enseñar cómo tratar a los demás? Necesita usted venir y tomar notas, ¿sí? ¿Cómo puede usted reunirse en las diferentes actividades de la femenil, de los jóvenes, del estudio, inclusive, ¿sabe qué? De las peticiones de oración que hacemos? Hoy tenemos la ventaja de que vuelvo a ver mi WhatsApp y entonces sí me acuerdo que Kesia estaba malita y que Mónica y que Luis, etcétera, y que la hermana Ale y el hermano Edgar y que la hermana, entonces bueno, ahí tengo un apunte que no hice yo, o sea, ahí me lo guarda la memoria del teléfono, ¿sí? Pero lo que se expresa domingo a domingo en donde pedimos por aquellos que han de venir, ¿sí? ¿Usted se imagina lo que pasaría si el miércoles en lugar del estudio, y voy a poner el miércoles, pero puede ser el martes o el viernes, en lugar de esas actividades que tenemos a través de las plataformas, usted recibiera una petición de parte del hermano o hermana que están moderando esa actividad, que le dijera, hermano, hermana, ¿de qué se trató el sermón del domingo? ¿Qué porciones utilizó el pastor Marcos o el pastor Eric en sus... ¿Cómo se llamó el sermón? Y obviamente como en los exámenes usted no puede sacar su... Espérame tantito y déjame ver cómo se llamó. No. ¿Sí? Porque cuando le pidan testimonio, ¿sí? Usted tendrá que darlo de aquí, pero si usted apunta, usted aprendió para enseñar. ¿Sí? Entonces, de ahí el mensaje de esta mañana. ¿Sí? Algunos de nosotros podríamos tener la tentación de decir, ay, hermano Gabriel, pues si la propia Biblia dice lo que va a pasar cuando seamos investigados o cuando seamos inquiridos por una autoridad. Y entonces les voy a pedir que vayan a Lucas, ¿sí? Vayamos a Lucas y en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, vamos a leer
en el capítulo 12, los versos 11 y 12. ¿Sí? Esto es con lo que algunos queremos decirnos, pues no necesito tomar nota. ¿Sí? Porque en ese momento el Espíritu Santo me va a soplar. Tengo un acordeón divino. ¿Sí? Entonces sigue Lucas 11, versos 11 y 12. Lucas 12, perdón, versos 11 y 12, sí, perdón. Entonces, se los voy a leer. Ahí ya lo tienen ustedes, espero. ¿Sí? Sí, porque uno de los requisitos es que traigan Biblia, como quieran, electrónica, física, pueden traerla en rollo si quisieran, no importa, o sea, será un poquito más difícil, pero trataremos de entender que en lo que busca cuál es el rollo adecuado, tenemos que detener un poquito la ceremonia, el culto. Entonces, en la traducción en lenguaje actual, la Biblia nos dice que cuando los lleven a las sinagogas o ante los jueces y las autoridades para ser juzgados, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a defenderse, porque en el momento preciso el Espíritu Santo les dirá lo que deben de decir. Está facilito, ¿no? Ya estuvo. Sí, pero ¿qué tal si el Espíritu Santo nada más le dice Primera de Corintios 3:11? ¿Sí? No le da toda la respuesta, le da una ayudadita. Pero usted ni siquiera, aún suponiendo que lleva usted su Biblia, ¿sí? Ni siquiera sabe dónde está Primera de Corintios, ¿sí? Entonces, va desde Génesis, se brinca el Apocalipsis, se acuerda que su Biblia tiene un índice, pues entonces ya va al índice, pero para entonces ya su testimonio ya no tiene efecto, ¿sí? Voy a leerles ahora lo que dice la Escritura en el 5º libro, en el Pentateuco. ¿Sí? Y el 5º libro, sí, por supuesto, es el Deuteronomio. Un librito que nos brincamos de una manera interesante porque, pues, en toda esta parte habla de un Dios sangriento y que había que acabar con toda, sin entender. Entonces, como no entendemos, como no discernimos, mejor ni le brinco. O sea, yo de Mateo para adelante, ¿sí? De repente me regreso a los salmos porque son bien bonitos y los proverbios, una chulada de poesía, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 6, busquen ustedes los versos 6 al 8. Y ahora vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Okay? Y dice la palabra de nuestro Dios: grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Sí? Entonces estamos enseñando cómo tratar a los demás, ¿sí? Y vamos viendo cómo paulatinamente, bajo esta perspectiva, tanto usted como yo, tenemos una instrucción: enseñar cómo tratar a los demás, y para ello debemos de tener bases. Es algo que los maestros van a entender claramente porque es el proceso pedagógico del aprendizaje, ¿sí? Ahora, lamentablemente, con la cuestión de la pandemia, nosotros podemos ver a nuestros chiquitos que, de acuerdo a las instrucciones de las autoridades educativas de nuestro país, aunque no hayan ido a la escuela, ¿sí?,
aunque no hayan presentado ningún examen, aunque no hayan hecho ninguna actividad, ¿sí? Para el año que entra, ¿no? Y entonces el profesor que recibe, pues recibe, ¿qué? Vacíos impresionantes en el aprendizaje. Pero eso también pasa aquí en la iglesia, hermanos. Si nosotros no vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos aplicando la pedagogía de Dios, que es, nos enfrenta un problema, lo leemos, lo analizamos conforme a su palabra y entonces vamos a otro escalón. Pero Dios no es como la Secretaría de Educación Pública en México. No, si usted no pasa ese nivel, simple y sencillamente Dios lo regresa hasta que usted aprenda. Y es por eso que vemos a muchos cristianos y cristianas detenidos en un proceso en donde hay que enseñarles, y hay que enseñarles, y hay que enseñarles una y otra vez porque no han podido entender que ese tratamiento es único, es individual, es para usted. ¿Sí? Entonces, la participación en los diferentes eventos de la iglesia son de vital importancia en su vida. Sí, no ponen en riesgo su salvación. O sea, usted va a pasar, cuando pase de esta vida a la vida eterna, si realmente ha depositado su fe en Jesucristo y su conversión ha sido verdadera, usted va a pasar a tener una época, un tiempo, va usted a vivir eternamente con nuestro Dios. Pero usted se va a perder de una serie de galardones que están diseñados para todos aquellos que aquí hemos hecho lo que Él nos enseñó, lo que Él estableció. Le animo, hermano, le animo, hermana. Hace algunos años en nuestros retiros, en nuestro forzoso caminar por el desierto, en algún aniversario de nuestro templo, mandamos a hacer unas libretas con objeto de que tuviéramos muy en claro de lo que se había tratado la predicación, de las peticiones de los hermanos. Alguno de ustedes podrá recordar que durante un tiempo conservé todas y cada una de las peticiones que hacíamos domingo a domingo, así como estas. Así como estas, tengo decenas de peticiones. Y yo puedo dar testimonio de que Dios contestó cada una. ¿Cuándo? Cuando en su tiempo estableció que había de ser resuelta esa situación. Entonces vimos las de una pequeña, Anita Mesa, que pedía porque apareciera su perrito. ¿Sí? Y los que la seguimos en las redes sociales, vimos que Anita, ahora ya una nota, supongo, así una grande, ¿sí? Estaba con su perrito. Porque ese perrito apareció milagrosamente. Entonces pueden decir, ay, por favor, ¿cómo te atreves a decirle a Dios sobre tu perrito? ¿Sí? Pues sí, Dios escuchó a esa pequeñita. Y hemos escuchado testimonios de todos y cada uno de nosotros en donde nos salvó de una enfermedad, nos levantó del fondo cenagoso, donde nos retiró, y cada uno puede dar testimonios de muchas cosas, de cómo nos alienta, cómo nos alimenta, cómo en su momento ha atendido a cada una de nuestras peticiones. Yo les invito, hermanos, como dice la palabra en lo que leíamos del 6.2, yo les exhorto en el amor de Cristo a que tomen notas. ¿Sí? A que yo sé que el Espíritu Santo en la semana le va a decir, ora por la petición de Marco. ¿Y cuál era? ¿No? Que sus nietas estaban sanas, que venía de viaje, ¿sí?
sin duda alguna, después de comer, no nos acordaremos de mucho de lo que está aquí pasando. Pero para saber tratar a los demás, tenemos que aprender esto que está aquí contenido. Muchas de las cosas que ahora podemos observar tienen también con ver algo que comentaba el pastor Eric la semana pasada. En la primera parte de la porción que utilizamos para nuestra predicación el día de hoy, la palabra de Dios nos dice que debemos de tratar y nos da 3 diferentes niveles, ¿no? Habla de los ancianos y de las ancianas, y en ese sentido no habla de los ancianos de iglesia, sino habla de aquellos que tenemos una edad en donde ya traemos nuestra INE, ¿sí? Ya no pagamos en el metro, ¿sí? Algunos de nosotros ya tenemos un apoyo mensual, ¿sí? Es a esos a los que se refiere. Porque parte de lo que hemos perdido, fíjense, o sea, ya habla de tener un tratamiento especial y que veamos a esos ancianos como nuestro padre o nuestra madre. Pero en una comunidad que paulatinamente se va haciendo vieja, ¿sí? Pues difícilmente podría yo ver a mi hermano Marco, que es anciano, ¿sí? Como mi papá, porque inclusive es más chico que yo, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a hablar ahorita de los hermanos. Entonces, los jóvenes hoy en día, algunos que tendrán alrededor de mi misma edad o un poquito más, podrán recordar que cuando un anciano entraba a una habitación, nos poníamos de pie, ¿sí? Y cuando un anciano hablaba, nos quedábamos callados. Nuestras mamás, además de el poder de la chancla, que es una delicia de nuestra mexicanidad, les bastaba una mirada, ¿sí? Un ligero movimiento de cabeza en donde, como por arte de magia, ¡puf!, desaparecíamos de la escena en donde habíamos ido a cometer alguna diablura, ¿sí? Habíamos ido a cometer alguna impertinencia. Los más jóvenes tendrán que vernos, inclusive hoy en día nuestros jóvenes, a un anciano le hablan de tú con una tranquilidad absoluta, cuando usted era parte de nuestra forma de ser, ¿sí? O sea, nosotros en español tenemos la posibilidad de hablarle a alguien de usted o hablarle de tú, ¿sí? En inglés no, o sea, es exactamente lo mismo. Pero también aprendí hace años que uno puede hablarle a alguien de usted y faltarle completamente al respeto sin tener ninguna consideración, ¿sí? Entonces el respeto no está en cómo le hablemos a alguien. El respeto está reflejado en tener consideración, en tener la oportunidad de atender a aquellos que han trascendido en la vida y que han dejado y que van a dejar una huella entre nosotros. Luego en la porción, Pablo va más allá, ¿sí? Perdón, aquí, esto creo que sí se los voy a leer, ¿sí? Paulatinamente, y dada la escasa, por no decir nula actividad de evangelización que desarrollamos las iglesias, las comunidades empiezan a parecer una pila de cebollas, ¿sí? ¿Por qué? Pues por las cabecitas blancas. Algunos, y no me pinto el cabello, ¿sí? No tenemos la cabeza blanca a pesar de nuestra edad, pero muchos ya tienen, ¿sí? Uso Just for Men, ¿sí? Este segmento fue patrocinado por ellos. Entonces, tratamos así. Entonces, nuestras comunidades empiezan
a envejecer, ¿sí? Pocos son los eventos en donde tenemos la oportunidad de ver a jovencitas como Betsabé, como Johannes, como la hija de nuestros hermanos Aguirre, ¿sí? El propio Miquel, varios, Mario, ¿sí? En donde son jovencitos, ¿sí? Nuestro hermano Polanco, Elías, que estuvo aquí con nosotros la semana pasada. Entonces, paulatinamente nos vamos haciendo viejos. Y paulatinamente las bancas también comienzan a quedar vacías, porque hemos sido llamados a la presencia de nuestro Dios. Entonces, queremos recordar que todos aquellos que tenemos esa calidad de anciano, cuando nos vean caminar lento, podrán ver que nuestra lentitud tiene el glamour de haber crecido al amparo de música como la que escribió Piero en el año de 1969. Y en aquel entonces Piero cantaba en honor a su papá: viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Pero en nuestra lentitud también está nuestra sabiduría de saber que no por mucho correr voy a llegar más temprano. Dios, a través de Pablo y por consecuencia a cada uno de nosotros, nos pide un trato amable, cariñoso, comprensivo con los que ahora denominamos adultos mayores, como si se tratara de nuestra madre o de nuestro padre. Y decía yo que muchos de nosotros ya estamos en la misma generación, ¿sí? Tengamos o no el cabello blanco, fruto del tinte o de que nuestra naturaleza no dio para que tuviéramos más que el bigote blanco, nosotros encontramos a otro grupo de personas que se reúnen en nuestras iglesias. Y son los hermanos, nuestros pares, los que de alguna manera nos dice Pablo que debemos de tratar de una manera interesante, que debemos de tratar de una forma respetuosa, pero que también tengamos cuidado de cómo tratamos a nuestras hermanas. Nos pide claramente que tengamos mucho cuidado en el tratamiento que le damos a las mujeres de nuestro tiempo. Y fíjense, está hablando de hace 2000 años, ¿sí? Y hoy en día nuestras queridas hermanas también luchan por ser igual a nosotros. Y no, Dios no nos hizo iguales. Si nos hubiera hecho iguales, tendríamos las mismas características fisiológicas, pero somos diferentes. Tenemos circunstancias que crean situaciones difíciles. Sin que levanten su manita, quiero invitarles a que me digan, aquellos que tenemos la bendición de tener hermanos de sangre, que no hayamos tenido una fricción que inclusive haya hecho que nos dejemos de hablar con ese hijo de su madre, ¿sí? Y entonces renegamos de la sangre que compartimos, de la paternidad o maternidad que tengamos junto con ellos, y nos agarramos del moco, ¿sí? Somos capaces de tener una actitud diferente con aquellos y aquellas que llevan nuestros mismos apellidos. Y si eso pasa en la carne, si eso pasa en aquel al que vemos, pues hermanitos y hermanitas, la iglesia, dicen por ahí que no vende piñas, ¿no? ¿Sí? También podemos ver lo que dice, amada iglesia, enseña cómo tratar a los demás. Y entonces vayámonos a la primera carta de Juan, al capítulo 4. ¿Y dónde andas, Juan? Ya se me perdió, ya se metió en segunda este Juan. En la primera carta de Juan vamos a leer el capítulo 4, el verso 20. Y aquí sí vamos a leerla juntos, ¿sí? Si gusta alguno de ustedes con voz alta decir lo que dice la primera carta de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y
y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y entonces de repente hablamos de unidad de la iglesia, que tenemos que ser mueganitos y trabajar juntos y hacer todas las cosas juntos porque somos hermanos, somos familia. Pero finalmente alguno de nosotros comete un error. ¿Sí? Un error o una mala interpretación porque, pues, definitivamente la edad nos permite observar que a veces ni siquiera hubo intención de ofender a alguien. Solamente fue la perspectiva, el otro lugar en donde estaba parada la persona que recibió la ofensa, y entonces armamos un relajo buenísimo, ¿no? Y entonces podemos ser capaces de decir, y de repente decimos, oye, ¿por qué le dijiste así? Se me salió. ¿Sí? Y si se te salió, ¿dónde lo traías? ¿Por qué no se te salió antes? ¿Por qué no lo echaste allá en el monte cuando te fuiste a andar y a caminar? Y vienes y se lo zorrajas en su cara a alguien que te dijo algo que ni siquiera era motivo de que tú montaras en cólera. A veces, dentro de la iglesia, somos de piel tan sensible, somos tan necesarios en donde es que no me saludó, es que no me dijo que si quería agua, ¿sí? No me permitió salir de la banca porque iba yo al baño rápidamente, ¿sí? No me prestó su himnario porque no sabía yo cuál era el himno que había dicho el hermano o la hermana que estaban interpretando las alabanzas. Hace años también escuchaba que en la iglesia, además de reunirnos pecadores en proceso de transformación, ¿sí?, en el lugar en donde hemos sido llamados y hemos sido apartados y, como decíamos, traídos de las tinieblas a la luz, tenemos hermanos con los que tenemos fricciones. Y esas son las piedritas pómex con las que Dios va lijando nuestro carácter, nos va transformando y nos va llevando hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, si usted tiene un par en su edad, ¿sí?, tenga cuidado, pero arregle las situaciones con objeto de evitar que se creen espacios de amargura, ¿sí? Y paulatinamente dejemos de hacer, como dice un contacto que he tenido con un hermanito al que amo entrañablemente y que me dice, ámalo, ámalo. Y yo le digo, no puedo, de veras no puedo, o sea, lucho y todos los días ahí voy y oro por él y pero algo hace el hermano y ay Dios, se me regresa, ¿sí? Entonces no puedo amarlo y el hermano me dice, ámalo, ámalo, porque fue algo que le enseñó otra persona a nuestro hermano, ¿sí? Otra persona que le enseñó cómo tratar a los demás. Entonces, sobre todas nuestras diferencias, más allá de lo que usted y yo podamos sentir o tener en contra de alguien, finalmente ese hermano es eso, un hermano. Y habremos de trabajar conjuntamente para que nos limemos nuestras aristas y podamos ser de testimonio, no para ese hermano, para otras personas que probablemente, como no compartimos la iglesia, pues ahí sí puedo soltar todo lo que aprendí en el libro de Picardía Mexicana, ¿no? Ahí sí me puedo echar todas las... Y entonces decir que sí soy veracruzano, y perdón por los veracruzanos, hermana Luz, o sea, dicho sea con todo el respeto. Entonces,
Luego entra a una parte importante Pablo en esta carta a Timoteo. Habla de las viudas, ¿sí? Y en las iglesias hay 3 cosas de las cuales el liderazgo, porque aquí está hablándole al liderazgo de la iglesia, tiene que tener muy en cuenta, ¿sí? Tiene que tener en cuenta que las situaciones más difíciles para un líder varón, tienen que ver con la fama. Si ustedes conocen a algún pastor que sí le haya subido la fama y que se sienta rockstar, ¿sí? Otros con la lana, ¿sí? Que han olvidado la razón de servir y su primer postura es ¿cuánto me van a pagar? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser la ofrenda de amor? ¿Sí? Y entonces, si no le llegamos al precio, pues no predica, o predica la mitad, o trabaja un cuartito del tiempo de la iglesia. Y la tercera parte es la dama, ¿sí? El principal enemigo de nuestros pastores es la fama, la dama y la lana. Y ahí es donde se refleja un poquito lo que está diciendo aquí Pablo, ¿sí? Nos dice que tengamos cuidado con nuestras hermanitas, ¿sí? Pero también con las viudas jóvenes, ¿sí? Ahora en nuestro México, en nuestro tiempo, ya no hay viudas tanto. Sí, bueno, obviamente sí hay viudas, perdón, ¿sí? Pero hoy lo que encontramos son madres solteras, madres luchonas, mamás luchas, ¿sí? Papá, mamá al mismo tiempo, ¿sí? Que por alguna situación su matrimonio se rompió y entonces podemos ver que de repente encontramos hermanas que están en esta situación y nosotros tenemos que aprender a distinguir dónde necesitan nuestra ayuda y dónde no. Es claro, por ejemplo, que nuestras hermanas viudas, que tenemos algunos ejemplos aquí, para mi corazón el más representativo, la hermana Alma, ¿sí? Aun cuando tiene apreturas económicas, también Dios le dio hijos que le van a permitir irse, y perdón por la indiscreción, hermana, que se va dentro de una semanita, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Se va a hacer un viajecito aquí cercano, ¿sí? Se nos va a Turquía, ¿sí? En un viaje para aprender de Pablo, de viva voz, porque aquí como que no le damos toda la suficiente energía y no le ponemos todo el enjundia. Entonces, va a ver si es cierto que lo que pasaba hace 2000 años en esas zonas, pues están presentes. Entonces, nuestra hermana recibe el apoyo y la bendición de sus hijos y de sus nietos, y aquí están y están al pendiente. Y así con nuestra hermana Blanca, con nuestra hermana Fanny, pero tenemos algunas hermanas que también hoy no tienen una pareja, ¿sí? Entonces, es motivo de atención de parte de nosotros como iglesia para que estemos al pendiente de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estas situaciones que nos está enseñando aquí nos está indicando que son hermanas que, de acuerdo a lo que también dice la Biblia, son hermanas que podrán enseñarle a las jóvenes cómo deben ser tratadas. Y aquí, pues vamos a situar a la parte de la iglesia que tiene que atender más esta situación con las hermanas. Más allá que el pastor, más allá que los ancianos, más allá que los diáconos tengan atención y cuidado con las hermanas que están en alguna de estas características, nosotros en la iglesia presbiteriana contamos con un ministerio, contamos con una sociedad femenil que debe de estar atenta a todas y cada una de las necesidades de las otras hermanas. No importa si están o no casadas, ¿sí?
Porque entonces aquí la exhortación es a la sociedad femenil a que le hablen y que estén atentas a todas aquellas hermanas que tienen meses de no ver. ¿Sí? Platicaba con la hermana Alma y en la fotografía que nos tomamos hace unos domingos, decía, ¿quiénes son, hermano? ¿Sí? Y varios de nosotros, con honrosas excepciones, ni siquiera sabíamos quiénes estaban aquí. ¿Sí? Había un niño, un muchacho, por allá atrás Mario, ¿sí? Entonces había personas que, pero son las que trajo Dios. Entonces la sociedad femenil es la responsable, directamente responsable, de atender las necesidades de las viudas, de las mujeres, completamente, independientemente a que se reúnan o no con ustedes los martes a las 8 de la noche. ¿Hace cuánto no les hablan? ¿Hace cuánto no saben de ellas? ¿Hace cuánto no tienen la intención de hablarle? No voy a decir nombres para no omitir a nadie, ¿sí? Pero esa sociedad femenil, siento yo, habiendo sido su consejero durante algunos años, que es falta en ese sentido. Y entonces ahí es donde tenemos que enseñar cómo tratar a las demás. ¿Cómo queremos que vengan a nuestra sociedad femenil si ni siquiera somos capaces de hablarle y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Sabemos que alguien se enfermó y le hablamos? ¿Le decimos? ¿Sí? Entiendan una cosa, los varones tenemos una limitación para acercarnos a las hermanas. No importa el grado, la característica que tengamos como pastor o como ancianos o como diáconos, es difícil hablarle a una señora, a una jovencita, o tener una sesión de consejería con ellos. ¿Sí? Entonces, amada iglesia, enseña cómo tratar a las demás. Y entonces ustedes comenzarán a ver que el número de hermanas que se agregan los martes a las 8 de la noche para aprender conjuntamente con ustedes se va incrementando, porque es el fruto que da el Señor en el crecimiento que ha preparado para esta iglesia. ¿Sí? Esta iglesia tiene una característica, no es mayoritariamente mujeres. Tenemos una proporción más o menos equilibrada entre hombres y mujeres, ¿sí? Pero sin embargo hay muchas mujeres, varias para no ser exagerado, ¿sí? Eso me lo he dicho como 10,000 veces que no sea yo exagerado. Van a ver cómo la iglesia comienza a cambiar. Hoy en día, hermanos, nosotros venimos al templo y también podemos encontrar características en lo que vamos viendo. Nosotros tenemos que hablar también, y aquí sí es la exhortación al liderazgo de la iglesia, a que mantengan una mayor cercanía con la misma. Es la comunidad de Dios que Jesús compró con su sangre. Ninguno de los que estamos al frente del liderazgo, ya sea en funciones o no, tiene ningún mérito, ninguno. Nadie puede reclamar que no es reconocida su actividad. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? A veces es necesario. Porque también ese liderazgo del que se refiere Pablo aquí, en el 17, ¿sí? Habla de que hay que reconocer a ese liderazgo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a Marcos?
No para pedirle, pastor, necesito que ore por mí. Pastor, tengo este problema. Pastor, necesito que me ayude a esto. ¿Cuántos le han hablado o le hemos hablado para orar por él? ¿Sí? Esa es una exhortación a la iglesia. Eso es enseñar a tratar a los demás. Porque así como decía Eric la semana pasada, la regla de oro se aplica aquí. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y entonces, por lo tanto, vayamos, hagamos, estemos ahí. ¿Ves que el reloj no tiene pila? ¿Sí? Y los hermanos diáconos pasan y lo ven y dicen, ay, todavía son 11:15, todavía no va a empezar. ¿Sí? Y se van a su sala de reuniones y también ven, ay, ya va a ser la 1, ¿no? No sé a qué horas esté ahorita el reloj. Entonces ven que el tiempo no pasa. Le falta una pila. Usted se dio cuenta que no camina el reloj, traiga una pila. No se suba, no le pido que haga eso. Dele la pila al hermano diácono y eso le va a abrir los ojos al hermano que anda a lo mejor afligido o apurado por otras cosas, ¿sí? Entonces, dele eso. Va usted al baño y se encuentra que uno de los sanitarios no sirve, pues venga y dígale al hermano responsable, otra vez a los diáconos, que el baño no sirve, ¿sí? Y si viene otra vez el siguiente domingo y vuelve a ver que, pues ahora dígaselo al ministro de recursos, ¿sí? Y si viene una tercera vez y otra vez no hay, el baño no ha sido compuesto, dígaselo al pastor. O, como dice aquí, traiga 2 o 3 testigos y vámonos públicamente, hermano, ¿sabe qué? El baño de las mujeres tiene meses de no servir, ¿sí? Y lo único que falta es que cambien el sapito, ¿sí? Aunque se acuerden de Belinda, no importa, ¿sí? Cámbienselo, ¿sí? Si usted entra al baño y no tiene cómo secarse las manos o se acabó el jabón, dígalo en ese mismo orden, ¿sí? Vaya y usted, porque Dios le está indicando a usted que algo está pendiente para solucionar las situaciones, ¿sí? Y entonces no vengamos y digamos, es que hace mucho frío. Hermanos, al calor del Evangelio, con la pasión que debemos levantar para alabar a nuestro Dios, ¿podemos sentir frío en nuestro cuerpo? Si su respuesta es sí, tráigase una chamarra, porque aquí, no importa que sea verano, va a hacer frío. Y espérense los que no han estado en diciembre, en enero por acá, y van a ver de verdad lo que es amar a Dios en tierra de indios. Amada iglesia, enseña cómo tratar a los demás. Es una parte en donde la sana y dulce convivencia con aquellos que han sido atraídos, ¿sí? Y entonces encontramos a los líderes delante de una iglesia que demanda, que pide, que esté limpio el salón, que allá arriba ya esté pintado, que se suban las bancas, que se prepare todo para la escuela bíblica de vacaciones, ¿sí? Pero todo eso, como dice también el adagio popular, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿sí? El heme aquí, envíame a mí, no es parte de la enseñanza que nosotros tenemos. La exhortación de esta mañana es a que cada uno de nosotros sirva, porque si no sirve, no sirve. ¿Entendió? Si usted no sirve, no sirve. No va a perder su salvación, ¿eh? Nada de eso. No hay ninguna condición en donde usted ha de ser salvo si viene y ayuda y limpia y hace. No. Simple y sencillamente es entender que cada uno de nosotros sirve en la medida de que los dones de nuestro Dios han sido puestos para nosotros. Han sido no para mi beneficio, han sido para su honra y su gloria y el extendimiento
de su reino aquí en la tierra. Tenemos el caso, y ustedes lo pueden ver, aquellos que son muy adictos al Facebook y a Enlace, en donde pueden ver grandes comunidades de fe, ¿sí? En lugares espaciosos. Las sillas no son como las nuestras, que tienen 75 años, ¿no? Para que vean qué bien se hacían las cosas hace tiempo. Sé que los ancianos tenemos un valor interesante. Entonces, no, ya les pusieron butacas, ¿sí? Yo no dudo que haya algunos lugares en donde tengan hasta zonas VIP, en donde los que más diezman, ¿sí? Son reservadas algunas filas especiales, donde hasta pueden inclinarse, no para no dormirse, ¿sí? Sino para ver más cómodamente a aquel que han puesto a predicar en esa mañana. Nosotros seguimos teniendo la ventilación que fue diseñada hace más de 75 años. Tenemos más de 100 años en Coyoacán. Tenemos hombres como nuestro hermano David, que está aquí presente con nosotros, que han servido a esta iglesia, como nuestra hermana Alma, ¿sí? Nuestros hermanos Cels y Marco, ¿sí? Que han servido a la iglesia. Y nosotros ahora estamos pasándoles la estafeta. El cambio es un cambio generacional. Es un cambio donde los que salimos hace 9 o 10 años de este templo y que por la gracia de Dios regresamos hace 4, nosotros estamos en nuestro proceso de transición, ¿sí? En dejar esta iglesia en las nuevas generaciones. Este llamado de Pablo, en los versos 17 y siguientes, nos implica reconocer el trabajo que los líderes realizan por y para la comunidad, a dar reconocimiento a nuestros pastores con una ofrenda de amor, que en el caso de Getsemaní aún se encuentra lejos de lo que nos sugiere, pero sí se ha agradecido económicamente esta presencia y ha sido creciente el reconocimiento a nuestro pastor ahora Marcos. También tenemos el caso de los líderes electos en votación durante alguna reciente reunión congregacional. Se ha tenido cuidado en los años recientes, aún habiendo obtenido una votación para que formaran parte del liderazgo de la iglesia, Dios nos ha abierto los ojos para poder definir a quién sí y a quién no, ¿sí? Así pues que la exhortación ahora es para mis hermanitos que están allá atrás, ¿sí? Para don Hugo y para don Eche, ¿sí? Para que se esfuercen en el curso que están realizando, para que no falten a ese curso, porque además de esa teoría, lo que tienen que aprender es a servir a la iglesia, ¿sí? Eso es lo que estamos esperando, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera no es, ya ahora sí, trayéndolo a nuestro tiempo, no es tan solo para el liderazgo de la iglesia. Amada iglesia, amados de Dios, enseña cómo tratar a las demás. Ya decía yo, si no sirves, no sirves. Podría suceder que tan solo sea el levantar un papel que viste en el pasillo, ¿sí? En lugar de ir a decirle al hermano diácono que traiga una escoba, recógelo, hermano, ¿sí? No se te va a caer la mano, ¿sí? Entonces, haz cosas que demuestren tu amor hacia aquellos que estamos aquí. Una enseñanza más implica que debemos ser cautelosos con aquellos que pecan. Es por eso que nuestra denominación tiene una serie de lineamientos para la aplicación de la disciplina, ¿sí? Una de las características importantes de la iglesia presbiteriana es que tiene sus propias normas para disciplinar a aquellos que nos hemos salido del huacal. Entonces, queridos hermanos, aunque a veces llegue la justicia humana,
tarde o temprano esas obras habrán de ser manifiestas. Habrá veces que nos damos cuenta, pero habrá veces en donde después de 11 años nos damos cuenta que la persona que se paraba aquí simple y sencillamente buscaba la fama, la lana. ¿Sí? 2 de los 3 graves problemas que tienen los pastores. Entonces en ese momento fueron manifiestas, ¿sí? Pero ¿cuántos de nosotros no podemos caer en esa misma tentación? La palabra dice que miremos, que nos examinemos para que miremos que nosotros mismos no caigamos. Y es por eso que tenemos que entender muy claro que nosotros tenemos que estar en un proceso de servicio completo. Nuestros problemas, nuestros pecados podrán permanecer ocultas por más aparente y disimulado que sea nuestro actuar. En Mateo 10:26 nos dice la palabra de Dios: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no ha de ser manifestado ni oculto, que no ha de saberse. En los versos finales del pasaje que nos tocó hoy analizar, y ya con esto voy terminando, ¿sí? Los versos 1 y 2 del pasaje que vimos, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes, llamados los que se benefician de un buen servicio. Sí, los trabajos modernos parecen una nueva modalidad de esclavitud. Y ahora con la pandemia se conectan con nosotros a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, y son las 10 de la noche y nuestros jefes siguen pidiendo cosas, ¿sí? Si nos movemos en nuestra hora de la comida, nos conectan por WhatsApp, ¿sí? Nos ponen juntas una tras otra, no nos dejan trabajar, es una verdadera esclavitud. Y luego se aprovechan de que hay escasez de trabajo y entonces, pues sabes que si te quedas, pero te voy a pagar la mitad, ¿sí? ¿Verdad, hermano Hugo? ¿Sí? Entonces, nosotros hemos visto de todo en estos 2 años, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos dice nuestro Dios? Nos dice que nos sostengamos en la lucha, como si fuera una lucha a 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. Y nosotros vamos más allá, pues esto parece referirse solamente a aquellos que tienen empleadores cristianos. El mismo Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 3, verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Concluyamos, hermanos. 7 puntos, amada iglesia, cómo se debe enseñar para tratar a los demás. Enseña cómo tratar a los demás implica que, 1, si no aprendes, no podrás enseñar. Te invito a tomar notas de cada reunión o culto al que acudas. Por supuesto, a no dejar tu Biblia en casa y ni siquiera volverla a abrir durante la semana. 2, ten siempre presente la regla de oro. 3, los ancianos y ancianas de años, a ellos respeto y ojo, aprovechar su sabiduría. Dios nos permitió llegar a estas edades cuando en el camino hemos dejado a varios de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de menor edad que nosotros. ¿Sí? Como saben, mis padres perdieron 4 hijos, todos menores que yo. Eso es lo que nuestros papás hacían cuando no nos dejaban meter el tenedor en la luz, a comer nuestros alimentos, a darnos de comer comida sana, no chatarra y no cualquier golosina a la salida de la escuela, a mandarnos a la escuela, a estar pendientes de nuestra tarea. Nosotros, como líderes de la iglesia, estaremos pendientes, hemos estado pendientes todos los días
desde que Dios nos dio esa encomienda. 4. Seguramente que fricciones y desacuerdos siempre van a existir. Pero la Biblia nos dice en el libro de los Proverbios 15, versos 1 al 4, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, hermanitos, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. 5. El tratamiento de acompañamiento en nuestros tiempos debe ser extensivo a cada uno de los miembros de nuestra comunidad hoy en día. Hoy en día Dios nos ha dotado de herramientas que facilitan, permiten estar comunicados, acompañados a su vida, acompañemos en su vida a aquellos de nuestros hermanos que por algún motivo han dejado de venir a nuestros cultos. ¿Ya le dijo el Espíritu Santo a quién tiene que hablar en estos días? ¿Hoy? ¿Mañana a más tardar? ¿Sí? Cuando alguno de nuestros hermanos se expresa en nuestro grupo de WhatsApp, le pone una manita para arriba, un corazoncito, algo, ¿sí? En donde le indica a esa persona que la leímos y que eso que mandó sabemos que también proviene de Dios. El tratamiento al liderazgo de nuestra iglesia, como punto número 6, requiere, tal y como está establecido en este pasaje de estudio, un reconocimiento. Déjenme aclarar, ninguno de los que servimos busca reflectores. Ninguno trabaja por lucimiento personal. Pero una palmada, una llamada, siempre esperamos a que sea el pastor o los ancianos los que nos hablen, produce un incentivo. A veces las pilas, no nada más de nuestro teléfono, también las pilas de nosotros se descargan. Entonces una llamada, una palabra de aliento, un reconocimiento, sin duda alguna será de bendición para ese hermano. Hágalo con frecuencia, pero solamente si se acuerda, porque pues ninguno de nosotros apuntamos nada el día de hoy. 7, seamos de testimonio. Tengamos en cuenta que al Señor servimos. Y como último pasaje, y este sí, lléveselo en su corazón, el Salmo 34:11. El Salmo 34 dice: vengan hijitos míos y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. En esta porción, el escritor bíblico, el salmista, utiliza esta imagen de los hijos de una manera poética para dirigirse indistintamente a niños, a jóvenes y ancianos, pero también es usada por los sabios hacia sus discípulos. Amada iglesia, enseña cómo tratar a los demás, para honra y gloria de nuestro Dios.